$0. Eso recibieron los acreedores del gurú que vendió más de 1 millón de libros para hacerte rico. Otros 2 cobraron el mismo método para salir de deudas. Los 3 acabaron en juicio: bancarrota, liquidación forzosa, prisión. Y a ninguno de los 3 lo hundió el mercado. Los hundió el método que cobraban por enseñar. Y el expediente dice exactamente dónde se les murió el dinero. Abrimos 3 expedientes: Robert Allen, Wade Cook y Kevin Trudeau. Los 3 enseñaron a hacerse rico y llenaron salas durante años. Los 3 dejaron rastro en un juzgado de Estados Unidos. Vamos caso por caso, del más pequeño al más caro. En cada uno, la cifra que vendieron contra la cifra que quedó registrada. El método no fracasó por mala suerte. Fracasó porque nunca fue un método para invertir dinero. Era un método para vender seminarios. Al final de este video, te doy el único documento que impide que te lo vuelvan a vender. Cuesta $0 pedirlo, y casi nadie lo pide antes de pagar. Antes del primer cuerpo, fija el protocolo de esta autopsia, porque vamos a repetirlo 3 veces exactas. Primero, la cifra vendida, qué prometía cada hombre desde el escenario. Segundo, la cifra registrada, qué escribió después sobre él un tribunal o la Comisión Federal de Comercio. Y tercero, la pregunta que ordena cualquiera de estos casos: ¿quién cobraba en cada transacción? Sin interpretar nada, solo leyendo lo escrito, los 3 expedientes acaban diciendo lo mismo. Empezamos por el hombre que escribió el manual. El primero se llama Robert Allen. En los años 80 escribió el manual para comprar inmuebles sin poner dinero propio. Su libro se tituló Nothing Down, y la promesa era exacta y seductora. No necesitas capital, necesitas técnica. Vendió esa idea a 1 millón de lectores y llenó salones de seminarios durante 15 años seguidos. El expediente que dejó en el juzgado de San Diego cuenta una historia bastante distinta. Vamos a leerlo despacio, porque fue el prototipo de todo lo demás. Su anuncio más famoso lo decía sin rodeos, y merece leerse literal. Envíenme a cualquier ciudad, quítenme la partera, denme $100 para gastos, y en 72 horas compraré una excelente propiedad sin usar nada de mi propio dinero. Esa frase vendió libros durante 15 años. Fíjate en lo que promete de verdad. No promete riqueza, promete una compra. Son cosas muy diferentes. Comprar no es ganar. En enero de 1981, Los Angeles Times aceptó el desafío. Llevaron a Allen a San Francisco con $100 de gastos y 72 horas. Según él mismo, compró 6 o 7 propiedades por unos $500,000 en 57 horas. Anota el matiz forense. Esa cifra circula, sobre todo en su material promocional, no en una auditoría independiente. Aquellos $100 serían hoy unos 350. Es lo que se vendió, no lo que se comprobó. El producto real sí tiene números comprobables, y son enormes. Nothing Down superó el 1 millón de ejemplares impresos. Estuvo 54 semanas en la lista de bestsellers del New York Times y llegó al número 1. Ese libro fue el motor de captación. Cada lector convencido era un asistente potencial para los seminarios, que costaban muchísimo más que el libro. El libro nunca fue el negocio, era el folleto que llevaba al negocio, y funcionó durante 15 años. El 10 de julio de 1996, Allen se acogió al capítulo 7 en el Tribunal de Bancarrotas de San Diego. Capítulo 7 significa liquidación. Se vende lo que hay y se reparte entre los acreedores. En su caso no hubo reparto de ningún tipo. El caso se cerró el 31 de octubre de ese mismo año, sin un solo dólar repartido. Y los seminarios seguían funcionando durante todo ese proceso. Sube la tensión gradualmente. 1981. $500,000 en propiedades compradas en 2 días y medio, según su propia promoción. 1996. Sus acreedores cobran $0. Entre los perjudicados figuraba su propia editorial. Y hay que decirlo con precisión, Allen nunca fue acusado ni condenado por ningún delito. Usó un derecho legal que tiene cualquiera. El siguiente hombre convirtió este modelo artesanal en una fábrica de 118 millones al año. El segundo se llama Wade Cook, y antes conducía un taxi en Tacoma. De ahí sacó su metáfora estrella: el dinero debe rotar rápido, como un taxi que nunca está parado esperando pasaje.
Con esa idea montó Wade Cook Financial Corporation y llenó hoteles enteros durante toda la década de los 90. Su promesa era mucho más agresiva que la de Allen, y la Comisión Federal de Comercio acabó poniéndola por escrito en un expediente. Mira el volumen del negocio en un solo año, porque explica todo lo demás. En 1998, la empresa impartió 3.733 seminarios en más de 379 ciudades de Estados Unidos. Eso no es una gira, es una cadena de montaje que produce 10 eventos al día, domingos incluidos. Nadie invierte a ese ritmo. Vender formación a ese ritmo, en cambio, sí es perfectamente posible. El Wall Street Workshop duraba 2 o 3 días y costaba entre $3,000 y $5,000 por asistente. Multiplica mentalmente por miles de butacas ocupadas cada semana. Ese es el flujo de caja real y comprobable de todo el modelo. Llega antes de que el alumno compre una sola acción, y llega exactamente igual si después el alumno gana dinero o lo pierde entero. Esa indiferencia es el diagnóstico del caso. En su punto más alto, Wade Cook Financial Corporation tenía 550 empleados y unos $118 millones de ingresos anuales. Fíjate bien de dónde salían esos ingresos. Seminarios, libros y cassettes sobre bolsa e impuestos. Formación, siempre formación. El producto declarado de una empresa cotizada no era su cartera de inversión, era su aula. La bolsa aparecía en el discurso comercial, no en la cuenta de resultados. La Comisión Federal de Comercio abrió los libros y encontró el giro de toda esta historia. La empresa prometía rendimientos del 20% o más al mes, no al año. Y al mismo tiempo ocultaba sus propias rentabilidades bursátiles reales que eran inferiores a las que anunciaba en el escenario. El vendedor del método aplicaba el método, obtenía menos de lo prometido y seguía cobrando por enseñarlo igual. Esa distancia entre lo dicho y lo obtenido acabó teniendo un precio en dólares, y lo puso por escrito la propia comisión. El acuerdo llegó en octubre del año 2000. Obligaba a devolver el dinero a quienes pagaron entre 1997 y 1999 y perdieron dinero al año siguiente. La exposición potencial llegaba hasta $250 millones en devoluciones. Ojo con el matiz, que se cuenta mal muy a menudo. Eso no es una deuda con el fisco. Es la factura de una promesa que no se sostuvo. El final llegó despacio y por partes. Sus acreedores, incluidos empleados y contratistas a los que no pagaba, empujaron la empresa al capítulo 11 en 2002. El juez ordenó la liquidación el 18 de enero de 2003. En 2007, Cook fue condenado a 88 meses de prisión y a devolver 3,75 millones por no declarar 9,5 millones en regalías. El hombre que vendía seminarios sobre impuestos cayó por sus impuestos. El tercer expediente es el más caro de los 3. El tercero se llama Kevin Trudeau y no necesitaba salones de hotel, necesitaba madrugada y un canal de televisión abierta. Su serie de libros se titulaba Lo que no quieren que sepas, con volúmenes sobre deudas, salud y adelgazamiento. Mismo mecanismo exacto, distinto envase. El asistente ya no pagaba una entrada de $4,000, pagaba unos 30 por un libro, y pagaban cientos de miles de personas a la vez. La escala del canal es el dato que lo cambia todo en este tercer caso. El infomercial de su libro de adelgazamiento se emitió al menos 32,000 veces, 32,000 pases en televisión. Con eso, vendió más de 850,000 ejemplares y facturó alrededor de $39 millones. Un solo libro, un solo anuncio, repetido hasta convertirse en parte del paisaje nocturno. Conviene ser exacto aquí, porque este caso se cuenta mal en todas partes. Trudeau firmó Debt Cures, el libro sobre salir de deudas, y también el de la cura milagrosa para adelgazar. La sanción millonaria y la condena que vienen ahora salen del segundo, del infomercial de adelgazamiento, no del libro sobre deudas. Son títulos de la misma serie,
pero el expediente judicial apunta a uno concreto y a un solo anuncio. Antes de leer la sentencia, mide la diferencia de tamaño con el caso anterior. Cook necesitaba una butaca ocupada y cobraba miles de dólares por ella. Trudeau necesitaba un pase de anuncio de madrugada y cobraba 30. Uno tenía el techo del aforo de un hotel, el otro el techo de la Audiencia Nacional entera. Y esa diferencia de escala explica por qué el segundo caso no lo cierra un juez de quiebras. Cuando el aula es un país, quien te frena firma una orden judicial. Sigue las fechas de Trudeau, porque ahí está el matiz que casi nadie cuenta bien. La cronología también se cuenta mal, y en una autopsia las fechas importan. En 2004, pactó una orden judicial con la Comisión Federal de Comercio que limitaba sus infomerciales. En 2009, el juez Gettelman le impuso $37,6 millones de sanción civil por describir falsamente el contenido de su libro. La pena de prisión llegó 5 años después, en marzo de 2014. 10 años de cárcel. Y la causa no fue la que casi todo el mundo repite, aunque así se cuente. Un tribunal lo declaró culpable de desacato criminal, por violar la orden que él mismo había aceptado en 2004. La diferencia importa cuando abres el expediente. No lo condenaron por vender el método, lo condenaron por seguir vendiéndolo después de que un tribunal se lo prohibiera expresamente. Siguió cobrando la entrada hasta el final. Pon las 3 cuentas finales en la misma tabla y mira la escalada. Allen, $0 repartidos a sus acreedores en 1996. Cook, 3,75 millones de restitución y 88 meses de cárcel. Trudeau, 37,6 millones de sanción civil y 10 años de prisión. Ninguno de los 3 pudo sostener con su propio patrimonio la promesa que cobraba por enseñar. Y ahora la pregunta que sostiene todo el video. Si el método funcionara como se vendía, el primero que se haría rico sería quien lo diseñó. No necesitaría llenar salas ni comprar espacios de madrugada. La venta del método es en sí misma la señal. Cuando alguien cobra por enseñar a ganar dinero, está eligiendo el ingreso seguro de la matrícula sobre el ingreso incierto de su propia técnica. Siempre. Esto no es arqueología de los años 90, y ese es el punto. En 2024, la Comisión Federal de Comercio contabilizó $750,6 millones en pérdidas declaradas por estafas de oportunidades de negocio y empleo. Casi 250 millones más que el año anterior. Y todo dentro de un total de $12.500 millones que los reguladores señalaron como fraude en un solo año. Vuelve a la frase del principio, porque ya tienes la respuesta. A ninguno de los 3 lo hundió el mercado. Los hundió su propio método. Y los hundió funcionando. Hizo exactamente aquello para lo que estaba diseñado. Movió el dinero una sola vez, del bolsillo del alumno al bolsillo del profesor. Después no quedaba nada que lo moviera de vuelta. Por eso los 3 podían ser entusiastas en el escenario y estar arruinados en el juzgado. El producto sí funcionaba. El producto era la entrada. Y el documento que te prometí al principio, que no cuesta nada pedir. Antes de pagar un curso, exige el patrimonio auditado de quien vende el método, no su testimonio, no sus capturas de pantalla, no su coche. Cuentas auditadas y declaraciones fiscales de los últimos años. Si sus ingresos vienen de enseñar y no de aplicar, ya tienes la respuesta. Quien gana de verdad con su sistema no se ofende por enseñar el balance. Dictamen forense sobre este expediente. 3 métodos vendidos como riqueza. 3 cajas alimentadas solo por la matrícula. Y ningún patrimonio capaz de sostener la promesa. La cifra que resume la autopsia son los $0 que cobraron los acreedores del primer gurú, mientras su libro seguía siendo un bestseller. El dinero murió en la puerta de la sala. Veredicto: podrido. Abrimos los informes para que no te los vendan cerrados. El método que se vende bien y se aplica mal siempre tiene dueño. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre alquilar o comprar. Y si te gustan los datos, busca GriftWrapped. Suscríbete para la próxima autopsia.